Cuando se habla de Martín Adán, se piensa inmediatamente en Barranco. Sin embargo, el poeta fue, sobre todo, residente en tránsito de lugares como este: sanatorios, hospitales, hoteles y asilos. Martín Adán, o más bien Ramón Rafael de la Fuente Benavides, nació el 27 de octubre de 1908 en el centro histórico de la ciudad, en la calle del Corazón de Jesús, la actual tercera cuadra del Jirón Apurímac. A partir de entonces, su destino quedó señalado por algunos hechos clave. Con un padre ausente, que además murió pronto, su crianza se desarrolló bajo la égida del abuelo materno, Rafael Benavides, reconocido ginecólogo, propietario del rancho de Barranco donde vivió con su madre, su hermano y una tía desde 1910. La familia fue un espacio conservador y más precisamente represivo, donde fue creciendo este niño frágil y a la vez rebelde. Sin duda, en 1919 ocurrió su momento más trágico. Su hermano César Augusto murió con apenas 9 años, víctima de una escarlatina. Estudió en el colegio alemán. Allí fueron sus profesores Luis Alberto Sánchez y el español Emilio Huidobro, que le enseñó gramática e impulsó de manera definitiva su vocación por la escritura. De hecho, fueron ejercicios para su curso los textos que conforman su libro más famoso, La Casa de Cartón, que describe costumbres, espacios y personajes barranquinos con lucidez adolescente y gran melancolía. Para 1928, cuando publicó La Casa de Cartón, ya había ingresado a la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 1929, a instancias familiares, intentaría concretar la carrera de Derecho. También había vuelto a vivir a la calle del Corazón de Jesús, donde comenzó una afición al alcohol que se agravaría con los años. Época de intensa creación poética, empezó a colaborar con artículos y poemas en numerosas revistas, entre ellas Amauta y Mundial, y luego Cultura Peruana y Las Moradas. Tras la frustración de la publicación en 1931 de Aloysius Sácker, inspirado en su hermano muerto, sus textos solo volverían a aparecer como libros en 1951, con la edición de Travesía de Extramares. Habían pasado más de 20 años desde La Casa de Cartón y al menos 9 de ellos, desde 1935, transcurrieron al interior del Hospital Larco Herrera, dedicado a la salud mental y dirigido entonces por el doctor Honorio Delgado. Martín Adán, el poeta y su seudónimo, no fueron pacientes regulares. La razón de su internamiento, según indican los partes clínicos, fue su alcoholismo crónico. Nunca tuvo otro diagnóstico. Uno de esos partes lo describe así: de carácter muy bueno, humilde, amable, muy correcto, amiguero, conversador, de bastante cultura, muy sociable, gran aficionado por la literatura, poco afectuoso con sus familiares, gastador, muy piadoso. Pero también otras partes señalan sus arranques de ira al retornar de sus salidas, bajo los efectos del alcohol. En efecto, entraba y salía de este centro según su voluntad, y según su voluntad también fue que él mismo se internaba aquí. ¿Qué condiciones de este lugar lo conducían a escogerlo? Se ha dicho que era en ese tiempo un centro hospitalario de cierto lujo, pero esa fue la razón de la decisión de Martín Adán, que alternaba también noches en hoteles paupérrimos del centro de la ciudad. Quizá la respuesta esté más cerca del aislamiento, del ocultamiento o de la evasión de sí mismo. Quizá fueron esas las razones que lo llevaron a escribir algunos de los textos más herméticos y bellos de la poesía peruana.
El hombre y el poeta, protegidos también tras un seudónimo, escribieron textos complejamente codificados, que recurrían a formas estróficas, ritmos y rimas cuya lectura no solo demanda gramática, sino también historia de la cultura, de la literatura y de la lengua. En cada uno de sus poemas, una suma de capas de saber esconde la revelación, y la revelación es a menudo contradictoria y difícil. La rosa es la poesía que es la vida y es la arquitectura que es la piedra, que es Dios. Como en la propia poesía, que identificó como el corazón de su vida, encontró en las paredes de lugares como este la protección y el refugio que le urgían. ¿Pero qué lo amenazaba? El mundo, sin duda. Mucho se ha especulado acerca de la posible homosexualidad de Martín Adán. Quizá de haber sido ese el caso, muchos aspectos de su vida y de sus textos se entenderían mejor. Vivió refugiado durante 20 años, desde 1963, en una clínica de la Avenida Brasil, de la que también entraba y salía. Volvió una última vez al Hospital Larco Herrera en 1983 y luego se trasladaría al Asilo Canevaro, en Barrios Altos. Allí moriría un 29 de enero de 1985. Martín Adán era, como lo recuerda Allen Ginsberg, el gran poeta beat norteamericano, un serafín que había perdido las alas.